Hola, mi nombre es Sergio Peláez Trujillo y el día de hoy les voy a hablar sobre todo lo relacionado con los derechos humanos, es decir, qué son, para qué sirven, sus antecedentes, organizaciones internacionales que los protegen y aplican, y su aplicación y mecanismos de protección en Colombia. Muy bien, manos a la obra. Empecemos por decir qué se entiende por derechos humanos. Los derechos humanos son principios o normas morales que establecen ciertas pautas para el comportamiento humano y a menudo se consagran como derechos legales tanto en el derecho interno como en el internacional. Estos derechos se reconocen universalmente como derechos inalienables y fundamentales que todo individuo posee por el simple hecho de ser humano. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y sus países miembros, independientemente de su edad, origen étnico, ubicación, idioma, religión, etnia o cualquier otra condición, encarnan los principios de universalidad e igualitarismo, afirmando la ONU que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, sin discriminación. Muy bien, ahora procederé a mencionar para qué sirven los derechos humanos. Los derechos humanos sirven para proteger a todas las personas, sin excepción. Se trata de derechos intrínsecos que todas las personas tienen por el mero hecho de nacer, e inalienables, es decir, derechos que nadie nos puede quitar en ninguna circunstancia. Así, garantizan que todas las personas tengan derecho a un juicio justo y a un trato digno, incluso aquellas que hayan cometido crímenes o atentados contra la humanidad. Los derechos humanos se predican de las personas únicamente por el hecho de ser personas, con independencia de su raza, su religión o su orientación social, por ejemplo, y también con independencia de los actos que hayan cometido. Ahora pasaré entonces a decir cuáles son los antecedentes de los derechos humanos. Los antecedentes de los derechos humanos se remontan a la antigüedad y la Edad Media, pero se han desarrollado a lo largo de la historia. Algunos de estos son, por ejemplo, el cilindro de Ciro. En el año 539 a.C., Ciro el Grande liberó a los esclavos, estableció la igualdad racial y declaró que las personas podían elegir su religión. Este documento se considera el primer intento de plasmar los derechos humanos. Luego aparece también la Carta Magna, donde en 1215 el rey de Inglaterra fue obligado a firmar la Carta Magna, que establecía que el rey estaba sujeto a la ley. Luego también estaba la Petición del Derecho, donde en 1628 el Parlamento inglés envió esta declaración de libertades civiles al rey Carlos I. Luego también tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde en 1789, durante la Revolución Francesa, se aprobó este documento que establecía que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. Y por último tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde en 1948 la Asamblea General de la ONU adoptó esta declaración como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Este es considerado el origen de la concepción moderna de los derechos humanos. Bueno, con los antecedentes de los derechos humanos claros, seguiré entonces con las instituciones internacionales que protegen y aplican los derechos humanos. Algunas instituciones internacionales que protegen o intentan proteger los derechos humanos son las siguientes: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el principal órgano del sistema de protección de derechos humanos de la ONU. Su función es formular recomendaciones para el desarrollo del derecho internacional en esta materia. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el principal órgano intergubernamental que promueve la igualdad y el avance de las mujeres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite decisiones, medidas preventivas y sentencias en casos de violaciones de los derechos humanos. La Comisión
y la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta investiga los abusos de los derechos humanos y hace recomendaciones para fortalecer el respeto a ellos. Muy bien, con todo lo anterior, claro, entonces procederé a terminar con la aplicación y protección de los derechos humanos en Colombia. Los derechos humanos en Colombia se protegen y aplican a través de la Constitución Política de 1991, la Defensoría del Pueblo y la acción de tutela. La Constitución Política de 1991. Esta incorporó derechos económicos y sociales, como la salud, la vivienda, el empleo y la cultura. También convirtió en derechos de los ciudadanos algunos objetivos básicos del orden constitucional, como la paz. La Defensoría del Pueblo. Esta vela por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Y la acción de tutela. Garantiza la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado. Para defender los derechos humanos en Colombia se puede colaborar con organismos pro derechos humanos, registrar y reportar violaciones, organizar acciones creativas, apoyar a las víctimas, formarse en la Defensoría de los Derechos Humanos. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias.